la palabra en Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 5. Hay algunas cosas que a veces es necesario estar repitiendo porque hay una intencionalidad detrás, y también entendiendo que hay gente que es más nueva, entonces tiene que ir entendiendo algunas cosas, y por eso que vamos a hablar en Gálatas de lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con un espíritu muerto. Siempre tú puedes hacer cosas, puedes trabajar, hay gente que tiene mucho dinero, tiene muchos bienes, etcétera, pero siempre tú escuchas su discurso y dice que hay un vacío en sus corazones. Ese vacío en sus corazones tiene que ver con que su espíritu estaba muerto. Nosotros hemos tomado el Evangelio como algo que viene a solucionarnos todos los problemas. Y sí, lo considera. Pero lo que tenemos que tener claridad que tiene que ver con que tu naturaleza, donde tú te posicionas. Porque si tú sigues viviendo la carne, en general Dios no puede solucionar nada. Porque todo tiene que ver con que en nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Todos nosotros tenemos que aprender a movernos en esta vida que ha sido activada en nuestros corazones. Por eso quiero que vamos al libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que no seas tú también tentado. Padre, oramos para que tu gracia, tu Espíritu Santo nos colabore. Una vez más, Señor, nos dirigimos al trono de la gracia, reconociendo que hay una necesidad profunda de poder entender, de poder percibir, de poder aprender a andar en el Espíritu, Señor. Señor, oramos para que esta mañana sea una mañana de ojos abiertos, de mayor luz, de mayor crecimiento. Nos sometemos a la guianza del Espíritu, renunciamos a toda idea, a todo lo que ha sido puesto en nosotros que no tiene que ver contigo. Renunciamos, nos sumergimos en Cristo Jesús para ser edificados en el Espíritu, Señor. Toda carne, todo deseo de la carne, toda obra de la carne, nos llevamos a la cruz. Señor, nada podemos hacer si no proviene primero de ti.
Y lo que proviene de ti tiene que ver con nuestro espíritu. Todo lo que tú validas, todo lo que tú miras con ojos agradables, es aquello que es gestado en nuestro espíritu por el Hijo, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Verso 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros ahora vivimos por el Espíritu. Antes de que el Espíritu Santo entrara a nosotros estábamos muertos, pero el hecho que Él solamente haya entrado en nosotros nos facultó para vivir en el Espíritu. Pero no solamente ahora vivimos en el Espíritu, sino que también habitamos en un cuerpo, en la carne. La carne y el Espíritu son los dos ambientes donde tú te mueves en forma interna. La carne dice que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu y estos dos se oponen. O sea, la peor lucha, la peor batalla que tú tienes no es afuera, sino es dentro de ti. Cuando algo se levanta afuera, cuando algo se levanta un problema, todo tiene que ver desde qué naturaleza tú lo enfrentas, cómo tú lo ves, cómo tú te mueves. Porque la Biblia no garantiza no tener problemas, sino lo que la Biblia garantiza es que tú tienes ahora la vida del Espíritu, que tú puedes verlo de esa forma, verlo con los ojos del Espíritu, moverte desde la naturaleza del Espíritu. Pero la carne, donde cohabita el diablo y tú sabías que el diablo cohabita en la carne contigo. Dice la Biblia que el diablo se hizo carne en nosotros, pero gracias al Señor Él también dice que descendió y el Verbo se hizo carne y cohabitó con nosotros y ahora está en nosotros. Entonces, piensa tú que cuando tú llegas al Señor, llegas a Él, pero llegas con toda una información que tiene que ver con la carne. La carne es egoísta, acá dice la carne es egoísta, le gusta el adulterio, le gusta la fornicación, le gusta la lascivia, todo es inclinado hacia la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, disensiones. O sea, a la carne le gusta la pelea, a la carne le gusta ir a la confrontación, la carne le gusta defender su punto de vista, la carne se ofende, porque la carne tiene una identidad, el yo habita ahí. Y normalmente nosotros nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? Porque la primera respuesta que tú tienes ante una adversidad es tu carne. O sea, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, la carne tiene un obrar que es manifiesto. El problema es que a veces nosotros no hemos sido capaces de identificar. La carne es floja. La carne no le gusta estar acá. La carne se distrae. La carne le gusta defender su punto de vista, herir al otro. A la carne le gustan las tallas de doble sentido, esas que hieren al otro. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo para que podamos trazar una diferencia entre vivir en la carne. El apóstol Pablo dice que si bien nosotros militamos en la carne, no vivimos según la carne. Esa es la gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo se activó en ti, creó algo que te colabora para, si bien estás en la carne, tú no vives según la carne. La carne, por ejemplo acá, en el verso 14 del capítulo 6 de Gálatas dice: pero lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. O sea, la cruz hace que el mundo sea crucificado a ti, y no solamente eso, sino que el mundo te ve crucificado. ¿Pero dónde? La cruz. Nosotros tenemos que aprender a identificarnos en la cruz, a identificarnos, a tomarnos y ponernos en la cruz. Cuando la carne tuya quiera pelear, cuando la carne tuya lleve esa ira interna,
No pelees con la ira, sino que lleva tu carne a la cruz. Señor, tengo ganas de pelear, de pegarle a mi marido. Llévate a la cruz. Señor, quiero gritarle a mi señora. Llévala a la cruz. Mira, aquellos que todavía se excusan en que, ¿sabe qué? No sé lo que me pasó. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Como que me enyehuecí. Algo me posicionó. Y le dije lo que no quería decirle. Diga, eso es carne, diga, eso es carne. Antes de que el Espíritu Santo entrara en ti, esa justificación valía. Ahora no. Diga, ahora no. ¿Por qué? Porque ahora el Señor te dijo, tú tienes la facultad de llevarlo a la cruz. Porque dentro de ti ahora cohabita un hombre interior. Diga, un hombre interior. Pero también un hombre exterior. El hombre exterior se va desgastando y el hombre interior va creciendo en mí. Esa es la meta, que el hombre interior vaya creciendo en nosotros y el exterior se va desgastando. Dice, verso 16, digo, andad en el Espíritu. Diga, andad en el Espíritu. Nosotros vivimos en el Espíritu, pero ahora estamos aprendiendo ¿qué? Andar en el Espíritu. O sea, el ente que me rige debiera ser mi espíritu. Hermano, yo le invito a que usted aprenda a ejercitar su espíritu. El espíritu es algo que está dentro de usted, que necesita usted inclinar su oído a esa voz. La carne siempre anda el espíritu es algo que está dentro de ti, que quiere gobernar, pero lo quiere hacer en amor. El espíritu está dentro de ti y quiere gobernarte en amor, no por imposición. Entonces Él está esperando que tú le des la ocasión, que tú puedas inclinar tu oído, tu voz y decirle, Señor, yo no me doblego. Aprender a andar en el espíritu, aprender a oír esa voz. Y vamos siendo cautivados en amor. No, Él no viene a decir, ámame. ¿Y por qué? Porque me tienes que amar. Porque soy tu mujer. Porque soy tu hombre. No, eso es carne. Mira, nosotros venimos todos de una escuela, y no lo digo por la iglesia, sino que todos fuimos formados bajo un régimen de leyes y doctrinas. En tu casa te dicen que tienes que levantarte, que tienes que ayudar, que tienes que hacer esto, que tienes que ir a la escuela, que levántate aquí, que entra a tal hora, sale a tal hora, que pórtate bien, que peínate, que todo tiene que ver con leyes y ordenanzas. ¿Está mal eso? No. Pero el tema es que ahora tú tienes una vida superior, que estamos tan adoctrinados a que se nos tiene que decir lo que hay que hacer, que hemos perdido de foco ahora lo que tenemos dentro, lo cual te enseña y te da todo el potencial, te da la capacidad de hacer aquello que antes se te imponía. ¿Me explico? Antes la Biblia decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el Espíritu Santo que está dentro de ti viene y te cautiva en amor para que tú te ames. Y cuando tomas esa posición ahí, tú eres capaz de amar
como te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor de Él se posicionó en ti. Hermano, mientras tú todavía sigas necesitando, hermano, ayúdame. Entonces nosotros somos muy llevados a que si no te dicen algo, tú no te mueves. Le llamamos proactividad a eso. El único que es proactivo es cuando tú aprendes a andar en el Espíritu, a oír la voz de Dios. Eso te hace anticiparte a la jugada. La Biblia dice en Hebreos 4:16, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y ¿qué cosa? Oportuno socorro. ¿Qué dijiste? Oportuno socorro. El único que te puede dar un oportuno socorro es la voz del Espíritu que está dentro de ti. O sea, el único que te puede hacer vivir con una naturaleza proactiva es el Espíritu. Pero mientras tú no le des la cabida y no le demos la cabida al Espíritu, hermano, levanta la mano, no, baje la mano, levanta la mano, no, danza hermano, no. ¿Por qué? Porque todavía no hemos salido de la ley para poder entrar en la gracia. Hermano, la gracia no es solamente un favor inmerecido. ¿Le duele el ojo, hermano Enrique? Cierra el ojito ahí un rato. Se dormía. Se queda dormida. Medite. Lubriquen los ojos por dentro. ¿Qué tiene, hermano Enrique? Tenía y la sacaron. Te quedó dañado, ¿no? Pone la mano sobre su ojo, Carmen. Padre, como cuerpo oramos por el ojo de Enrique. Oramos, Señor, para que el Espíritu restaure su ojo. Señor, toda herida, toda fisura, Padre, que ha sido formada por esta esquila, en el nombre de Jesús. Ordenamos, Padre, por medio del Espíritu Santo y por medio de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, que sea restaurado para tu gloria. Para tu gloria, Señor, ese ojo, Padre, recibe restauración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Padre, gracias por tu Espíritu, Padre. Hermano, necesitamos empezar a inclinar nuestro oído a la voz del Espíritu. El único que te puede hacer proactivo y andar en el Espíritu es lo que está dentro de ti. Mientras nosotros sigamos siendo gobernados por la carne, vamos siendo gobernados. Mira, la ley fue creada para adoctrinar la carne, pero la ley tenía solo la sombra de Dios. Ahora la Biblia dice que nosotros tenemos la realidad del Espíritu dentro de nosotros por gracia. Es la gracia de Dios operando en nosotros. Pero nosotros todavía seguimos inclinando nuestro oído a la carne. No es que no siento ganas, no tengo deseo. Hermano, no esperes deseo, porque esos son deseos de la carne. Pero dentro de ti dice la Biblia que está el Espíritu clamando, Abba, Padre. Es que no tengo ganas de orar. Hermano, dentro de ti está el deseo del Espíritu clamando, Abba, Padre. Hay un clamor dentro de ti. Hay un clamor de Dios puesto que está diciendo, Padre, 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 Padre precioso, Padre lindo, quiero conocerte más. Pero es que estamos tan improntados en nuestra cabeza, porque tu carne, entienda esto, es cautiva de sus ojos, es cautiva de su oído, es cautiva de lo que habla, es cautivo de los sentidos. Somos cautivos de eso. ¿Por qué? Porque fuimos gobernados por eso. Pero ahora puedes ser gobernado por el Espíritu renunciando a que eso. Y Dios va a restaurar tu visión, tu oído, va a ir restaurando tu hablar. Hermano, cuando el Señor crece dentro de nosotros, no es que se nos prohíba, no dirás garabato. ¿Dónde dice la Biblia no dirás garabato? Pero cuando empezamos a ser gobernados por el Espíritu, los garabatos no te salen. No te salen, no porque empieza a haber una gobernación,
vamos siendo gobernados por el Espíritu y no salen. Y eso no quiere decir que de repente te salga uno y te sientas condenado. Lo que necesitas es entender que vamos rindiendo. Señor, me rindo más. Me rindo más. Cuando vienen esos pensamientos, que antes tenías pensamientos suicidas, porque cuando vivía en la carne, más de alguno de acá tuvo pensamientos suicidas. Si te vienen de nuevo, no es que estés mal, no, lo que necesitas es que tu pensar, tu mente sea gobernada, guiada en el Espíritu, para que esos pensamientos dejen de existir. Porque cuando está la luz, las tinieblas no prevalecen. Cuando está la luz presente, el diablo tiene que desaparecer. Por eso cuando Jesús caminaba acá en la tierra, decía que venían los endemoniados, decían, tú vienes antes de tiempo, no nos atormentes. Y él ni siquiera hablaba. ¿Por qué? Porque cuando la luz está presente, los demonios saben que tienen que irse. Pero mientras tú no seas gobernado por el Espíritu, tú tratas de batallar contra la carne. Hermano, lo más importante es una rendición completa al Espíritu Santo de Dios. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Siempre van a estar los deseos de sacarte. ¿Sabes por qué nos cuesta andar en el Espíritu? Es porque a lo mejor no hemos disfrutado, no hemos experimentado más de Él. Si no hemos gustado del Espíritu, es muy difícil que nos rindamos a la guianza del Espíritu. Necesitas ir tomándote tiempo para aprender a gustar a Dios. La Biblia nos enseña que Él es nuestro disfrute. Él quiere que tú lo disfrutes. Por eso que Él en Génesis se presenta como un árbol que da fruto. Y lo único que Él quería que Adán y Eva comieran del árbol. Incluso si tú vas al libro de Apocalipsis, dice que hay un árbol que produce 12 frutos, uno por cada mes, que produce sanidad para las naciones. O sea, Él está diciendo que Él es accesible. De hecho, ese árbol dice que es como una gran viña que es accesible. En Juan 15 Jesús se representa, yo soy la vid. La vid no da un fruto inaccesible, da un fruto a la altura tuya, ¿o no? No dice yo soy una palta, un higo, que para poder sacar un fruto tienes que tener una escala. No, Él se representa como alguien accesible. Por eso dice que Él está en un trono. Entrar confiadamente ¿a qué? Al trono. Al trono. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos dos deseos se oponen entre sí. ¿Saben por qué se oponen? Porque, como te he dicho hartas veces, ahí el diablo está. Pero ahora tú lo puedes llevar a la cruz. La carne para nada aprovecha. Diga, la carne para nada aprovecha. ¿Los veo un poquito distraído o yo soy el que todo me está costando entrar? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, los deseos de la carne es contra el Espíritu, pero ahí hay una palabra que yo no me había detenido a verla. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el verdadero querer está en tu espíritu. ¿O no? No quiero ir a la iglesia. No es tu querer, es de la carne. El verdadero querer sí quiere congregarse. Pero hay estos dos deseos que se oponen entre sí. Entonces, mientras tú sigas siendo gobernado por la carne, tú sigues viendo lo que la carne o el diablo quiere que tú veas. Entonces, la carne siempre te va a poner unos lentes
que hace que todo se vea raro. Tu esposa se ve raro, tu hijo se ve raro, tu padre se ve raro, el hermano se ve raro, se ve complicado. Este hermano que es complicado, hermano, hay que tenerle paciencia a esta. Diga, esos son los ojos de la carne. Pero dentro de mí está el querer de Dios. ¿El querer de Dios cuál es? Si a alguien conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, sino ahora que lo empezamos a conocer en el Espíritu. El verdadero querer está en tu espíritu. Ale. El verdadero deseo de Dios está acá. La verdadera visión de los ojos son del Espíritu. Por eso, mira, tú ves a un apóstol Pablo corrigiendo a una iglesia en Corinto, pero le empieza a decir: santos, fieles en Cristo Jesús, amados, colabora, y después le tira la oreja en la carne, pero primero le manda la visión del Espíritu. La visión del Espíritu. Hermano, en el Espíritu está tu verdadera realidad. Y Dios te ama tanto que Dios quiere que tú no vivas según la carne, sino conozcas como fuiste conocido por Él. Hermano, en la Biblia dice: conoceremos como fuimos conocidos. O sea, lo que tú conoces de ti no es tu verdad. La verdad tuya está en tu espíritu. Porque mientras tú vives en la carne, tú siempre vas a tener un sentimiento de indignidad, de que no alcanzo, no, esto es difícil, no calzo, no sé, no lo entiendo, mendigando amor. La carne le gusta mendigar amor. Pero en el Espíritu dice la Biblia que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Te das cuenta la diferencia en aprender a trazar una línea entre aprender a vivir en la carne y a vivir en el Espíritu? La carne siempre le gusta las relaciones de la deuda y la demanda. En cambio, las relaciones en el Espíritu son siempre en el vínculo de la paz, edificando la morada de Dios. La carne siempre trata de decir: ¿viste que tú no me amas? Y yo que me saco la porquería trabajando del sol a sol. Y tú no me amas. Visión de según la carne. Hermano, vaya, enciérrese y crucifique la carne, porque esa visión no es de Dios. Entonces, ¿cuándo empezamos a vivir en el Espíritu? Hermano, cuando empezamos a andar proactivamente. A mí me gustó mucho, sin querer decirle, y lo reconozco delante del Señor, porque sé que hace tiempo atrás les costaba a la Paula y Mario llegar temprano. Nosotros teníamos falencia de gente que llegara el día temprano, y le dije, no íbamos a la Sofía, y me pregunta: ¿y Mario llegará? Es que no sé, siempre llegan más tarde, fue mi opinión, en la carne. Abro la puerta del ascensor, ¡pum! ¿A quién veo? A la Paula. Y lo valoro porque eso es netamente, no por imposición, sino porque Dios algo despertó y lo hizo aparecer temprano. Y eso es aprender a vivir en el Espíritu, proactivamente. Porque cuando el Espíritu te despierta y hace algo, es distinto cuando digo: Mario, tenés que estar aquí a las 10 porque si no, no cantáis. Entonces, él llega acá con un sentimiento de compra, de deuda. Si él no llega acá, produce una condenación, no di la medida. Pero cuando aprendemos a actuar en el Espíritu, él lo hace. Y lo hace con gozo, con alegría, porque el Espíritu lo está despertando. ¿Qué tal si tú te dejas moldear a que el Espíritu te despierte? Por eso que hemos dicho nosotros no imponemos cosas, queremos que el Espíritu los despierte a ustedes. Pero también debemos aprender a ser despertados, a disponernos. O sea, por mucho despertador que tú quieras y mucho que suene, si tú no te quieres despertar y levantar, no te vas a levantar. ¿Sí o no? Amén. Quiero, esto del espíritu y la carne lo vamos a tratar
por varias semanas. Porque es importante aprender a trazar que nuestras relaciones tienen que ver con el Espíritu. Hermano, si yo tengo una visión en la carne, mira, Dios creó al hombre y dice que vio que el hombre estaba solo y le creó una ayuda idónea a la preciosa Eva. Si Adán la vio a ella y le dijo: este hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, ella en el espíritu era el agrandamiento de Adán. Ambos se pertenecían, ambos eran uno. Después que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, si tú ves la Biblia, él dice que ella es Eva, madre de los vivientes. Ya la sacó del propósito. La transformó en una ente reproductora. En cambio, cuando tú ves en el espíritu, es un colaborador. Cuando vemos en la carne, es un ente que le sacas leche. ¿Cuántas relaciones nosotros las tenemos así? Sobre todo los jóvenes tienen que entender esto. Porque si no, siempre ven a sus papás como entes para sacarle leche. Y no como colaboradores. Y no entendiendo que colaboramos por amor. Colaboramos porque son las guianzas del Espíritu. Mira, cuando son las guianzas del Espíritu, dice la Biblia que ellos tenían todo en común. O sea, ¿qué quiere decir tener todo en común? Cuando yo tengo abundancia de algo y alguien no tiene, suplo algo. Pero cuando tú estás en la carne, todo es para mi molino. Necio, le dijo Dios al hombre: hoy viene por tu alma. Y él tenía todos los graneros armados y dijo: ay, ahora gózate, alma, mira lo que he formado. Y el Señor le dijo: necio. Hermano, la carne es necia. Diga, la carne es necia. El espíritu es avisado. La carne es simple. ¿O simple hasta cuándo? Amaréis la simpleza. La carne siempre te hace actuar simple. Entonces usted, ¿qué es lo que hace cuando usted actúa en la carne o cuando la carne lo impregnó a usted con la visión de carne? No puedo, me cuesta tanto esto. Es que, ¿sabe qué? Lo he hecho 1, 2, 3 veces, 10 veces, pero no logro salir de acá. Es porque siempre lo ha hecho en la carne. Pero si tuviéramos la humildad de ir como necesitados a los pies del Señor y decir: Señor, enséñame a hacer esto en el Espíritu. Y estoy hablando de cosas tan sencillas como administrar una casa. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa. La necia con sus manos la destruye. ¿Qué es una necia? Alguien que actúa en la carne, pero una sabia es capaz de edificar. Son las grandes diferencias entre actuar desde una naturaleza u otra naturaleza. Cuando yo actúo en el espíritu le gusta estar en el cuerpo. Cuando la carne no, la carne siempre tiene una excusa. Siempre tiene algo mayor. Algo que le quita el privilegio porque estas dos se oponen entre sí. O sea, no esperes que la carne te haga la visión clara. No, es que yo tengo que hacer esto. ¿Y sabes cuál es el problema? La carne también se disfraza de cristiano y te hace creer que es de Dios. Hermano, si una decisión no fue llevada a los pies de Cristo, si una decisión, y cuando tú tienes problemas, busca el cuerpo. Hermano, ¿cuándo pedimos ayuda con hechos consumados? ¿Cuándo dice la palabra que debemos buscar ayuda? Antes, para el oportuno socorro. O sea, el oportuno socorro llega antes, pero ¿cuándo? Cuando yo voy al trono de la gracia. O sea, la carne siempre es reactiva. ¿Amén? Verso 18 dice:
Pero si soy guiado por el Espíritu, mira, no estáis bajo la ley. ¿Qué dice? Cuando soy guiado por el Espíritu tiene que ver con la gracia. La ley tiene que ver con la carne. En dos caminos: carne, espíritu, ley, gracia. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, hay un fluir de gracia. Y el ambiente gobernante es la gracia. ¿Qué quiere decir que el ambiente gobernante es la gracia? La gracia es todo lo que Cristo fue hecho por amor a nosotros, de Dios, para que Él fuera accesible a ti. Antes no podíamos accesar a Dios. Mandó a su Hijo lleno de gracia y de la realidad, y Él se hizo real en nosotros por medio de Cristo, o sea, por medio de la gracia. La gracia es una persona que antes estaba encapsulada en una persona llamada Jesús, pero eso fue liberado y fue hecho el Espíritu vivificante para que tú y yo le podamos disfrutar. O sea, lo que nos gobierna es la gracia. ¿Qué quiere decir que seamos gobernados por la gracia? Ser gobernados por la gracia es porque toda la visión nuestra empieza a tener más claridad y empezamos a ver cómo Dios nos ve. Empezamos a empujar hacia un puro punto, hacia el propósito eterno de Dios. Mientras somos gobernados por la ley siempre busca lo suyo propio. Mientras cuando somos gobernados por el Espíritu siempre busca el gobierno de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aprendiendo más claramente, estamos bebiendo de Él para cumplir su propósito. Mientras cuando tú eres gobernado por la carne, tú siempre vas a ser velando por tu propio bien. Mira, dice la Biblia que cuando tú ves a alguien pasar necesidad y le dices que te vaya bien sin suplir esa necesidad, tú estás actuando bajo la ley. No puede ser. Necesitamos entender tanto esto, porque cuando somos despertados por la voz del Espíritu, Dios te puede llevar a orar por alguien, porque nosotros debiéramos orar unos por otros por hábito del Espíritu. No porque la pastora se para acá y le diga, hermanos, ayúdenos a orar, sino que el orar es la forma que nosotros nos comunicamos, nos relacionamos unos con otros. Porque ¿cómo vas a oír tú que alguien que Dios te diga, anda donde el Luis, levántate y anda donde el Luis y anda a orar por él, o llévale mercadería, o llámalo por teléfono, si nosotros solo somos gobernados por la carne? Dice, si soy guiado por el Espíritu, solo estar atento a la guianza de la voz del Espíritu me hace ser un hombre espiritual. Ya no estoy bajo la ley, o sea, ya no necesito que alguien me esté diciendo lo que debo hacer o no debo hacer. Porque el que escribió la Biblia te está dando la instrucción de forma directa. Lo que necesitamos es ser dócil a la voz del Espíritu. Porque si no, siempre vas a tener un marido o una mujer que te dice, pero haz esto 8, haz esto 8, haz esto 8. Que no está mal si la instrucción es, por eso dice, cuando uno fuere sorprendido cometiendo, estoy leyendo el 6.1, falta alguna, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque cuando uno anda en la calle y dice, hermano, pero otra vez. Disciplina. Instrucción. 20 Ave María, 8, 20 Padre Nuestro, y que el próximo domingo entre de rodillas al culto.
para que todos sepan que pecó. No, dice, considérate a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros que sois espirituales, o sea, primero debo ser espiritual. ¿Quién es alguien espiritual? A ver, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿quién es alguien espiritual? Daniel Contreras. Alguien que se guía por el... Eso, ¿cierto? Te escuchó la... ¿No? Si no, está bien. ¿Quién es alguien espiritual? Alguien que empieza a ser Espíritu Santo, guíame. Guíame. A lo mejor te vas a equivocar. Por eso dice, vosotros que sois espiritual, o sea, tú que tienes a lo mejor mayor discernimiento, él se equivocó. Restáurale, vamos. Sí se puede. Oremos juntos. Escuchemos la voz de Dios. Restáurale. Pero es alguien que está inclinando su oído a oír la instrucción de Dios. Hermano, esto es tan radical que aún debe cambiar tu manera de orar. Debe cambiar la manera de poder oír la voz de los cultos. Oír la palabra, Señor, ¿qué quiere decirme? ¿Qué quiere formarte en mí? Oh, que tú buena la palabra y que hiciste nada. Sino que oramos la palabra, Señor, esto es tan glorioso, el amor tuyo es tan glorioso, que yo no me quiero ir sin disfrutar de tu amor. Padre, que tu amor llene mi ser, de tal manera que yo también aprenda a moverme desde el amor. Hermano, la gente afuera quiere ver a Dios y Dios quiere mostrarse a través de ti, pero en tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu carne sea gobernada por el Espíritu y sea visto Él. O sea, si antes una situación a ti te producía ira, enojo, peleabas, y el Señor empieza a gobernarte, se empieza a gobernar ante la misma situación, tú ahora reaccionas: Señor, gracias. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y no en la cara, por favor, sino para adentro. Porque a veces alguien te hace algo, te perdono. ¿Ah? Te perdono. ¿Ah? Un miradito para el lado. Eso da una jactancia acá, no, Señor. Enséñame a actuar como tú, a moverme, pero no de afuera, sino que dice: aprender de mí que soy manso y humilde de... O sea, es el corazón siendo transformado, es su corazón en mi corazón, su mente en mi mente. Porque Él dice que Él escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones su palabra. Amén. Amén. Es que debiera cambiar nuestra oración. Es que nuestra oración debiera dedicarse más tiempo a oír que de hablar. ¿Cómo son nuestras oraciones? Señor, gracias por este día. Te alabo, te doy gracias. Ayúdame, acompáñame. Señor, bendice todo lo que yo haga. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Sí, está bien. Pero estamos aprendiendo que es más que eso. La oración es comerlo a Él. La oración es disfrutarlo a Él. Cuando lo comemos a Él y lo disfrutamos a Él, las instrucciones que Él nos dé nos parecen un gozo y un deleite, porque estamos siendo llevados al cumplimiento del propósito de Él. Hermano, cuando está el cansancio, porque a veces está el cansancio de movernos en distintos lados, porque aparte de que Dios nos ha permitido por su gracia administrar esto, también todavía trabajamos. Entonces yo estoy orando, Señor, que haya un equilibrio perfecto según su voluntad.
y hay menos pega afuera, allá del trabajo que acá. Pero Dios tiene el control. Cuando está el cansancio, yo no digo, Señor, estoy cansado, Señor, esto es tuyo. Voy y trato de disfrutarlo a Él. Señor, quiero disfrutarte, pero cuando hay disfrute, automáticamente Él renueva tu fuerza. Tengo que ir a ministrar a la Ariela. Traer la Ariela, Señor. Está pagando la Ariela. No. Hay gente que dice, oiga, usted que no tiene paciencia. Es que no somos nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Porque si fuera por mi hermano, te hubiera hecho la cruz hace rato. Y alguien dijo por ahí, yo nunca tuve instinto asesino hasta que fui pastor. Porque la carne te hace pensar así. Hermano, todo lo que estamos hablando, yo te estoy hablando de lo que uno vive. No es que yo no tenga hoy, como digo de Herrera, un ticket para el día. No. Los deseos de la carne son manifiestos. Tú peleas con esta cosa todos los días, en cada momento. Pero gloria damos al Señor porque cada vez somos más gobernados por su gracia. Amén. Por su gracia, su bondad, su misericordia. Somos inclinados hacia Él. Pero no lo hacemos por imposición. Hermano, sería tan lindo, por eso que después, si uno entra en el libro de Colosenses, que no vamos a ir ahora, pero lo puede leer como tarea para la casa, Colosenses 3, habla mucho sobre cómo es el comportamiento nuestro, pero en el espíritu. Acá lo único que menciona acá, dice, se me perdió el versículo. El 26 dice, no os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Hermano, ¿por qué mete este versículo ahí? Verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros. ¿Saben por qué? Porque el hombre espiritual no existe esa repelencia. El espiritual. Hermano, ¿cuántas veces hemos sentido eso? El que se la sabe toda. Yo le las cosas al Señor, por favor, permíteme. Porque eso te soy honesto, eso es una de las grandes luchas que yo vengo de atrás. Porque mi familia, muy competitiva, yo le contaba que ustedes todos compiten unos con otros, y yo siempre le dije, ¿para qué compiten si yo ya gané? Gracias, Señor. Entonces, tú logras algo, tú haces algo y el otro siente una repelencia. ¿Has escuchado alguna vez un consejo de alguien? En vez de consejo parece que te repele. Por eso dice, cuando andamos en Cristo no hay repelencia, no hay irritación. Porque todo es en edificación. Necesitamos tanto volvernos a aprender a escuchar la voz del Espíritu. Porque es distinto cuando uno te está diciendo, no sé, a ver, ¿a quién tengo confianza? ¿Qué puedo usar? A la Sofía. Al Mario, ya. No, Mario ha sido muy usado. Ya, el Leo. Mira, el Leo, tuvimos la casa de él. ¿Qué día fue? ¿Miércoles? Martes. Estuvimos conversando y le dimos ciertas instrucciones de ordenar su casa. Y lo hizo ayer, hay que quedarse dormido porque anda súper cansado. Ordenó su patio. Tú te puedes decir, ¿qué tiene que ver con ser espiritual eso? Sí, mucho. Porque un hombre espiritual entiende que todo lo que está en sus manos es administración. Y fuimos llamados a administrar todo lo que pasa
pasa por nuestras manos. Tu casa, tu auto, tu familia, tus hijos, tu ropa. Todo es una administración. Como tú te ves, tu cuerpo, dice la Biblia que tú eres templo del Espíritu Santo y también es una administración. Entonces, el ego puede dar esa instrucción. ¿Qué se cree el pastor, chico? Si el pastor tiene que darme la palabra, no, lo hizo. Y lo hizo con este entendimiento, porque lo hablamos, Leo, ¿cierto? Con el entendimiento que todo es una administración. ¿Qué pasa si su hijo va afuera y se entierra un clavo? Después decimos, estoy en el hospital porque mi hijo se enterró un clavo, Señor, te rogamos que el clavo va. ¿Qué falló? La proactividad del Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos ministramos, por eso dice, cuando nos ministramos sea con espíritu de mansedumbre, para colaborarnos en poder ver más claramente el tema espiritual. Espiritual no es alguien que anda en la luna, no, para eso fúmate una droga. Porque si queréis volar, hay harta forma de volar. Ser espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu, alguien que es gobernado por la nueva naturaleza que ha sido puesta en su corazón. Ese es un hombre espiritual y una mujer espiritual. Un hombre espiritual es aquel que no hace caso de los deseos de la carne. Tengo unas ganas de fornicar, pero el Señor lo lleva a la cruz. Porque la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo. No puedo, pero vuelvo atrás. Por amor a ti, por amor a tu nombre. Alguien espiritual, entienda esto, alguien espiritual, en lo que están anotando, anoten esto. Alguien espiritual es alguien que siempre hace las cosas por amor a su nombre. Alguien carnal siempre le interesa su persona. Alguien espiritual es siempre alguien que siempre hace las cosas por amor a su nombre. Por amor a su nombre está acá, por amor a su nombre colabora, por amor a su nombre le tocó lavar los platos cuando hicimos alguna actividad y lo lavó con gozo porque lo lavó sabiendo que es para el Señor. Dice la Biblia que los que servían las mesas eran llenos del Espíritu Santo, o sea, eran hombres espirituales. Lavamos los platos por amor al nombre, porque también estamos edificando eso. El que no entiende esto lo siente como un castigo. Otra vez yo voy a lavar los platos. Otra vez me tocó barrer. Otra vez me tocó esto. Hermano, mejor no lo haga, porque lo que se siembra en la carne va a cosechar corrupción. Mejor no lo haga. Mejor ore para que Dios le dé entendimiento por qué tiene que hacer lo que está haciendo. Te das cuenta que no tiene que ver con que yo hago o no hago, sino desde qué naturaleza hacemos las cosas. No tiene que ver con que yo haga una cosa o deje de hacer otra cosa. No tiene que ver desde qué naturaleza tú lo haces. ¿Cuál es la naturaleza gobernante? Nosotros tenemos que aprender a rendirnos a que la naturaleza gobernante nuestra es el Señor, es la vida del Espíritu. Amén. Amén. Y manifiesta ser las obras de la carne. En el 21, al final del 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Hay una gran diferencia entre caer y practicar. Podemos caer, después lo aclara, dice, y si alguno fuere sorprendido, restaurarle, o sea, podemos caer, le restauramos. Pero hay una cosa muy distinta cuando somos practicantes. Un practicante es aquel que vive en eso. Porque todavía militamos, o sea, andamos en el Espíritu, pero no militamos, pero podemos caer. Se nos puede arrancar ese patito que le digo yo, se nos puede arrancar para el monte. Porque los patitos siempre andan alineados con la mamá adelante y todos los patitos atrás, y más de algunos pasó de largo. Pero luego el patito se vuelve a alinear, o los pollitos. O se me sale la cadena, o me falta palos para el puente. ¿Cómo queda?
puede pasar. Pero es muy distinto que seamos practicantes. Mira, practicar temas sexuales es fácil identificarlo. Pero lo que no es fácil de identificar tiene que ver con la segunda parte del verso 20. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si nosotros no estuviéramos solamente en pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, ¿cuántas palabras nosotros salen de nuestra boca y producen disensión? ¿Cuántas palabras de nuestra boca, cuántos actos hacemos y producen separaciones? ¿Cuántas cosas nosotros a veces cometemos y producimos que el otro se aísle? O más, abandonamos a nuestro hermano, abandonamos a nuestras mujeres, abandonamos a nuestros maridos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos según la carne. Eso nunca debe ocurrir en nosotros. Por mucha pelea que tú tengas, tú tienes que tener esa diferencia. Podemos tener separaciones, pero nunca abandones. No nos expulsamos. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual entiende que todo es un solo cuerpo. Estamos unidos. Pero el hombre carnal siempre produce disensiones para producir separaciones. Tu hablar puede demostrar que a lo mejor todavía tú practicas la vida carnal. Y no te lo estoy diciendo con condenación, sino que queremos que el Espíritu Santo nos dé mayor claridad. El otro día fuimos a almorzar, en la tarde, se hizo la red en la casa de la hermana Margarita y lo que resultó una invitación terminó siendo masivo. 30 y tantos pasteles de choclo. ¿Tú sabes lo que significa hacer 30 y tantos pasteles de choclo? Y lo hablé después con ella y lo dije también en la reunión. Yo iría de nuevo a comer el pastel de choclo. Me encanta el pastel de choclo. La hermana Margarita lo hace muy, muy rico. Pero tú puedes quedar con la sensación, si tú lo hiciste en la carne, te voy a decir, quédate reventado y quédate, esto se lo comieron todo, esto vienen a comer mis cosas, esto aquí, esto allá. Pero cuando en el espíritu hay una satisfacción. Si tú tienes que aprender a ver en aquellas cosas que tú necesitas renunciar. Hermano, hay mucho hablar nuestro, muchas cosas nuestras, muchas promesas nuestras, que son según la carne. Hermano, a la otra me toca a mí. Claro, que lo dejáis como niveladito. Nunca cumpliste, pero quedaste bien. Mejor no jures, dice la Biblia. No prometas, sino que seas gobernado por el Espíritu. El Espíritu realmente va a decir, invita a este. Invita acá, muévete acá. Acciones nuestras, desprecio. Somos practicantes de la carne. Solo lo estamos deteniendo en disensiones, celos, ira. Los celos, hermano, escándalos, porque alguien, el marido o la mujer estaba conversando con otra persona y hacemos escándalos. Ayer veíamos una serie con la Vero y en un momento de esto de swap, estaban hablando y uno de ellos iba a tener que ser papá de nuevo y la señora llegó ahí y el amigo le dice, ahí estando el marido todo, y le dice, oye, tu mujer la admiro, papá. Le dije, si algún día te aburres de él, me avisas para casarme contigo, delante del marido. Y la Vero me dice, apuesto que si te lo hacen a ti, tú saltáis. ¿Ah? Esta es mía. ¿Ah? Y me dijo, se reían. Yo no me reí, ella se rió. Debo reconocerlo. Mira, hermano, hay tantas cosas que necesitamos que sean rendidas a Dios. Y damos estos ejemplos solo para que tú puedas abrirte a identificar en el Señor aquellas cosas que deben ser rendidas.
Nuestras relaciones deben estar fundadas, como lo hemos hablado, en vínculos de paz. Hermano, la carne siempre quiere crear pleitos, iras, contiendas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pleito, la ira, la contienda, las disensiones se penetran en un ambiente, matan todo. Matan todo. Y los vínculos nuestros es la paz. Y se produce un quebrantamiento en el cuerpo de Cristo. Se produce un quebrantamiento en la edificación. Se para la edificación, porque sin vínculo de paz el cuerpo no es nutrido. Y cuando no está el vínculo de paz, se para el propósito eterno de Dios. O sea, cuando tú estás peleado con tu esposa, tú no estás peleado con tu esposa, tú estás peleado con el propósito eterno de Dios. Cuando estás peleado con un hermano en la iglesia, o cuando tú dices, este hermano no lo trago, no estás peleado con el hermano, estás peleado con el propósito eterno de Dios. Porque Dios ve un cuerpo, Dios nos ve siendo uno. Y cuando tú te estás despreciando, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque lo que nos une es el mismo amor, nos une el mismo espíritu. ¿Estamos entendiendo? Amén. Es tan importante empezar a renunciar a esos celos, a ira, esos enojos. Señor, no quiero ser gobernado por la carne, quiero cambiar mi estado de gobierno. Es cambiar, no dejarse más gobernar por la carne, sino aprender a ser gobernado por el Espíritu. Hermano, hay mucho que tiene que pasar por la cruz. Nosotros como hombres tenemos que aprender a ver a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Dice la Biblia que tú debes tratar a tu prójimo como te gustaría que a ti fuera. Y a veces nosotros despreciamos a nuestras mujeres por cualquier cosa. Las sacas de la ecuación. O también la mujer saca al hombre de la ecuación. O peor aún, lo usa como cabro chico. Anda para allá, anda para acá, muévete para allá. Y siempre se acostumbra a moverse según la ley. Ambos tenemos que, me refiero a ambos, mujeres y hombres, renunciar a ser guiados por la ley. Para que la verdadera naturaleza, la verdadera ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que te ha librado de la muerte, del pecado y de la muerte, esa ley sea tu regente. Amén. Ese sea mi gobernante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que nos guía. Y cuando Él nos guía y nos direcciona y nos hace crecer, las mentiras caen. Queremos entrar en un tiempo donde las mentiras caigan. Las mentiras de la carne. ¿Cuántos están de acuerdo? Cierren sus ojos ahí donde están. Y ore usted ahí, Padre. Ábrase al Señor, dígale, Señor Jesús. Queremos edificar vínculos en la paz, vínculos perfectos en el Espíritu Santo. Señor Jesús, yo renuncio a vivir desde el yo, desde la carne, desde una visión de individualismo para entrar en el cuerpo de Cristo. Señor, gracias, gracias. Siga ahí inclinando su cabeza. Deje que el Espíritu Santo lo ministre. Señor, ministra nuestros corazones. No necesitamos gritar, sino tener un oído presto para oír tu voz. Señor, trae una atmósfera de arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento en nuestros corazones.
de tratar mal a nuestras mujeres, de que hay un arrepentimiento genuino en maltratarnos, en herirnos. Señor Jesús, danos claridad. Oramos, oramos. Señor, la medida, el estándar es amarnos unos a otros. Como Cristo expresó su amor en la cruz. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, enséñanos. Nos doblegamos a la guianza del Espíritu. Doblega tu corazón a Él, a la guianza del Espíritu, a la guianza del Espíritu Santo. Hermano, ora ahí donde está, desde una posición de necesitado. Lo necesitamos a Él, solo a Él. Señor, te necesitamos. Señor, nuestro hablar, nuestra manera de pensar, lo defendemos tanto, nos creemos buenos aún. Pero si actuamos en la carne, nada es bueno. Porque no se trata de lo que hacemos, sino de qué naturaleza nos movemos. Oramos para que tú traigas un entendimiento mayor. Enséñanos a ser proactivos en el Espíritu. Hacer las cosas, Señor, en amor. Nos prestamos en amor. Nos movemos en amor. Edificamos en amor. Y esto es mucho más allá de algo sensual. Es una naturaleza gobernante el amor, que te hace moverte en mansedumbre. La naturaleza del amor te hace ver al otro como Cristo lo ve. Cuando somos gobernados por ese amor, no nos andamos irritando, no nos estamos sacando las cosas encima, sino que todo lo hacemos para colaborarnos. Aún nos insertamos al cuerpo de Cristo, no somos islas, sino que nos sumergimos en el cuerpo para beber de la vida del Espíritu, para tener mayor claridad. Padre, en el nombre de Jesús, derriba el engaño, la mentira. Hermano, si el Espíritu trae a memoria las veces que tú has tratado mal a tu marido, has tratado mal a tu mujer, no te vayas de acá sin pedirle perdón de haber actuado en la carne, según la carne. Restaura relaciones. Los hijos con los padres con los hijos. Queremos procurar que siempre tengamos relaciones sanas. Todos nos equivocamos. Nosotros como pastores también nos equivocamos. Pero queremos en el Señor que nunca esté en discusión lo que nos amamos. Si hay alguna palabra que te ofende o nos ofende, hay que sacarla inmediatamente, hay que sacar esa mosca para que no eche a perder el perfume. Tenemos que velar para que el perfume sea el adecuado, para que la zorra no eche a perder la viña, dice la palabra. Es tiempo de sacar la zorra, es tiempo de sacar
la mosca de tu corazón. Si estás dolido, sácalo, sácalo, sácalo de tu corazón, sácalo. Si estás dolido con tu mamá, tu papá, sácalo. Si estás dolido con tu hijo, sácalo. No permitas que el perfume se eche a perder. Este es un tiempo donde la carne cae, pierde su poder sobre nosotros. Pierde su poder, lo declaramos, la carne pierde su poder. Su capacidad de gobernar cae en el nombre de Jesús. Pero hazlo. Perdona. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Oh Espíritu Santo. Nos perdonamos, Señor, nos perdonamos. Perdónate a ti mismo también. Tantos errores, tantas veces lo mismo, perdónate. Aprende a ser gobernado por el Espíritu ahora, para que la carne no te haga volver a hacer lo mismo. Hermano, si has caído 1000 veces en lo mismo es porque todavía eres gobernado por la carne. No hay nada nuevo ahí. Ora al Señor para que estos días haya un crecimiento en la guianza del Espíritu Santo, en direcciones concretas del Espíritu. Antes de moverte, antes de hacer algo, que haya una inclinación a Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Honramos la vida del Espíritu. Honramos tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento a ti. Gracias. Gracias por estos tiempos de mayor luz, de mayor claridad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.